Recibe una cordial bienvenida a esta nueva enseñanza de tu servidor, el pastor Chito Rendón, y siempre será para mí un anhelo, un deseo el verte prosperado, así como prospera tu alma. Este servicio, esta enseñanza es la primera de este nuevo año y traigo tanto deseo de ver que este año sea un año mejor, sea un año que nos traiga dicha, felicidad, pero sobre todo expectativas. Y para eso hay que empezar a creer. Estuvimos enseñando la semana pasada acerca de la importancia de aprovechar el tiempo. Redime el tiempo. Este es un año donde tenemos que agarrar cada segundo y obtener lo mejor de ello. Pero para poder tener un deseo de saber qué es lo que queremos, tenemos que aprender a tener una buena dirección. Y el Padre, el Señor, nos va a dar su dirección. Oye lo que te digo, Dios te va a dar tu dirección. Él nos va a hablar. Y hoy te voy a enseñar cómo escuchar su voz, cómo saber el paso, cada dirección y cómo sus promesas, poderlas no solo escuchar, sino poner en práctica. Bueno, acompáñame. Padre, te doy gracias, porque sabemos, Señor, que en este año que viene, que estamos disfrutando, que estamos por ver la gloria tuya en él, tú ayudas a la fe nuestra para caminar en ello con victoria. Yo te pido, oh Dios, bendícenos y que esta palabra marque el inicio de lo que viene. Te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, entonces no hay como poder tener agudizado el oído y poder escuchar. Diga conmigo, escuchar. Esto es muy importante. Incluso hasta yo recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, o ahora mi nieto, uno le dice, escuche, tenga paciencia, escuche lo que le digo. ¿Por qué? Porque uno quiere que pues tenga acate o tenga alguna instrucción, pero para eso hay que escuchar. Sabes que el Señor siempre que daba un mandamiento, cuando Él decía, miren mis mandamientos, o observen los mandamientos, observen. Pero Él decía también, escucha, oh Israel, oye. Entonces, el escuchar se vuelve como una obligación de poner todos los sentidos para tratar de retener, para poder tener esa sensibilidad, ¿verdad? Bueno, uno de los mensajes o una de las palabras que habla acerca de esto está en el Salmo 81, verso 8 al 11. Léalo conmigo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. O sea que, nuevamente, uno da una instrucción para exhortar, indicar o amonestar. Oh Israel, dice, si tú me oyeras, no haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo el Señor soy el Dios, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Bien, abre tu boca y la llenaré. Pero, qué lamentable esto, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Pienso si el pueblo actual no estará tan, llamemos, alejado a un pueblo como el de esa antigüedad. Sabes que estamos viviendo tiempos donde si algo está sucediendo es que hay muchas voces y el escuchar tantas voces, o sea, hay tantos medios a través de un celular, a través de la televisión, a través de la computadora. Entonces la escritura le llama como vientos de doctrina, que tenemos que tener cuidado de los vientos de tantas voces. Y para eso hay que sintonizar, agudizar y ser más sensible a escuchar la voz que nos conviene. Pero solo hay una voz que
podría decirse que es la correcta, que es la que viene del Padre, y Él nos habla de muchas maneras, por medio de la Escritura, por medio de una persona llena del Espíritu Santo, o por medio de, Él dice que Él se manifiesta incluso por medio de la naturaleza. Pero el escuchar su voz es como que sale de una persona que habla de alguna manera. O cuando yo leo una porción de la Escritura, Él habla a mi espíritu. Él habla a mi corazón. Y el poder nosotros ser sensibles, eso requiere agudizarlo, como sintonizarlo. Y hoy pues te voy a enseñar cómo agudizar, cómo sintonizar, ¿verdad? Porque es muy fácil perder esa sensibilidad. Por ejemplo, a alguien que le pasó, él era muy joven, era Samuel. Samuel, ¿se acuerda? El profeta, hijo de Ana, él fue presentado por su madre en el templo muy pequeño. Y cuando era niño, él empezó creciendo en este templo. Seguramente que no había una habitación para él, y el sumo sacerdote, que era Elí, puso una cama muy cerca inclusive del arca del pacto. Y dice que en una noche Samuel escuchó la voz de Dios y él creía que era la voz de Elí. Entonces él varias veces fue con Elí, ¿verdad? Y el Señor, hasta que Elí fue el mismo que él discernió, él dijo, no, mira, si yo no te estoy hablando, seguramente es la voz del Padre, es la voz de Dios. Bueno, vaya conmigo y leamos en 1 Samuel capítulo 3, verso 8, este episodio o esta escena. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Imagínense, 3 veces. Y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, heme aquí, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel, y ya Samuel respondió, habla, habla, que tu siervo escucha. Imagínense, Samuel que vivió, que creció entre sacerdotes, en que creció destinado a ser alguien para escuchar la voz de Dios, y él no la reconoció, no digamos nosotros. La pregunta es, ¿ejercitamos nosotros nuestros oídos para poder nosotros escuchar su voz? Hay que ejercitarlos. Y el ejercitarlos pues requiere práctica, práctica, práctica. Oiga, ¿cómo poder nosotros, sabes qué he visto yo? Que cuando el Padre habla o Él muestra alguna promesa, Él cuando habla, espera que exista alguien que esté dispuesto a no solo a escuchar, sino que a ejecutar, a practicar lo que Él dice. Entonces Él viene y habla más. Esto es como aquella fuente de agua. Si uno consume el agua del Espíritu que tiene aquí, el Espíritu Santo tiene que llenarte más. Entonces se llena esa fuente, se llena conforme nosotros dejamos que el Espíritu fluya en todo sentido. ¿Sabes cómo le decía el Señor a ellos con relación a escuchar su palabra? Dice en Mateo capítulo 7, verso 24 de esta manera. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, aquí hay una combinación de palabras. Oiga esto. El que oye estas palabras y que dice y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aquí él empieza hablando acerca de aquellas, instrucción que él dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros tenemos que revisar el fruto que damos para el Padre. ¿Podemos nosotros estar sirviendo al Señor? Claro,
Pero el Señor te dice, pero revisa que tu fruto sea bueno o malo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si tengo un fruto malo, si tengo transferencia de vida? ¿Y cómo yo sé si puedo estar dando el fruto correcto? Porque escucho el mandato del Padre, escucho la dirección de Dios y la pongo en práctica. No hay como poner en práctica lo que el Padre nos anima que nosotros pues hagamos. Varias veces en la Escritura, Él nos dice que tenemos que practicar, practicar. Haz, repite esto, repite esto. Es más, sabe que en la Escritura cuando usted oye la expresión, por ejemplo, oye, 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 o se repite 3 veces, o cuando hay alguna instrucción que dice, mira, mira, es como que tuviera una insistencia, es como decirte, practica, 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 porque el Señor está hablando, hablando. Mire, la misma palabra nos dice que conforme uno en el Espíritu va ejercitando algo, uno adquiere, ¿qué? Madurez. Y eso es lo que el anhelo del Padre. Yo declaro que este año vamos a alcanzar una estatura diferente. Vamos a terminar con un nivel espiritual diferente. Y que tú puedas desearlo, puedas anhelarlo. Mire cómo dice este verso en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, nuevamente, uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo, ejercítate, practica. Miren, yo toda mi vida me ha gustado el deporte. Me gusta desarrollar o tomar algunas disciplinas y ejercitarlas hasta poder alcanzar, pues, llamémosle así, un mejor rendimiento. Hace 2 años retomé el hábito de empezar a nadar. Y recuerdo que cuando yo comenzaba a nadar, apenas lograba alcanzar 500 metros, después subí a 1000 metros y después me di cuenta que mi meta fueron 2000 metros en 1 hora. Y definitivamente algunos dirán, yo lo hago en menos. Y con el compañero que voy a nadar, Jaime, él hace 50 minutos, 51 minutos. Pero yo estoy satisfecho porque con la práctica alcanzo la meta que me he disciplinado a alcanzar. ¿Qué he hecho? Me he ejercitado. Igual lo hice cuando corría. Hace unos 10 años comencé a correr, dejé de correr porque dije, a esta mi edad hay que cuidar las rodillas. Entonces, mejor me pasé a un deporte diferente. Pero ¿qué hay que hacer? A aquellos que tienen los sentidos ejercitados, en este caso para discernir el bien y el mal. ¿Por qué tan importante discernir el bien y el mal? Y no piense solo el mal de vileza, porque uno diría, sí, yo reconozco si viene un asesino, sí, yo reconozco si viene un violador. No se trata obviamente eso es notorio notar, pero hay males que nos pueden confundir, porque el mismo proverbio dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Eso quiere decir que ese camino tenía algo de mal, tenía algo que no estaba correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Ayúdame a discernir entre lo correcto y lo que tiene apariencia de correcto, que en el fondo es algo malo. ¿Cómo lo puedo ejercitar? Escuchando. Y al escuchar su voz, yo logro y practicar. Escucho, practico, me ejercito y adquiero madurez. Y la madurez me da discernimiento. ¿Sabe que esta palabra
discernimiento, es como un fruto del Espíritu, que nosotros tenemos que aprender a reconocer, a caminar, porque si no aprendemos a discernir, muy pronto podemos hacer cosas malas. Por ejemplo, el Señor Jesús le decía a sus discípulos cuando andaban y cuando caminaban, y ellos miraban a los fariseos, o sea, a los religiosos de la época. Y Él les decía de esta manera: miren lo que dicen. O sea que no les estaba diciendo, escuchen y aprendan. No, dando a entender que mira la palabra que ellos dicen y te vas a dar cuenta si realmente ellos obran, ellos practican lo que dicen. Y realmente lo que daba a entender es que muchas veces ellos hablaban cosas que no practicaban o no hacían. Y eso sucede con aquel que no ha alcanzado madurez. El inmaduro prácticamente, ¿qué es lo que hace? No escucha o solo quiere escuchar lo que le conviene. El inmaduro no escucha. Le voy a contar una historia muy especial y es prácticamente muy trágica en el sentido de que derivado a que no se logró escuchar la voz correcta, se dividió un reino. Y esto se trata con uno de los hijos el hijo que quedó como rey después de Salomón. Su nombre era Roboam. Por ejemplo, David, cuando Salomón era muy joven, a la edad de Roboam, él estaba muy preocupado de cómo se iba a dirigir el reino. Y él le clamó a Dios para que Roboam fuera sabio para poderlo hacer. Y Roboam muy atinadamente le pidió al Señor sabiduría. Pero el hijo que él tuvo, o Salomón, perdió esa habilidad de poder trasladar un legado, porque no trasladó esa sabiduría a Roboam. Dice que Roboam, cuando comenzó reinando, habían problemas políticos, problemas de un pueblo disgustado por la forma como Salomón terminó reinando. Entonces, vino Roboam y fue y con los ancianos, y ellos le dijeron: quita ese yugo que hay sobre el pueblo. ¿Pero qué hizo Roboam? No, dijo, eso lo que ustedes me están diciendo no es la forma correcta. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces, él abandonó, dice la Escritura, el consejo de los ancianos. Dejó de escuchar, no escuchó. ¿Y a quién escuchó? Una voz, una corriente, así que un viento de doctrina incorrecto. Y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido y que habían crecido con él y le servían, o sea, jóvenes que le iban a dar a él, a decir a él lo que él quería escuchar. Mire, esto es muy interesante porque a mí me sucede. Cuando me piden consejo, oye, me están pidiendo consejo para alguna situación, me siento con las personas y cuando me empiezan a contando sus problemas, empiezan diciéndome, pero ¿verdad que yo debería hacer esto? O sea, ya vienen con una predisposición como que esperando que yo les avale esa predisposición. Entonces vengo yo y les digo, ¿qué es lo que quieres escuchar? ¿Quieres escuchar lo que me estás diciendo? Hazlo, porque de todos modos, aunque yo lo que te diga, no lo vas a hacer. No sé, pero si quieres escuchar un consejo, esta es mi palabra. Y bendito Dios aquellos que realmente escuchan el consejo. Es más, no se tienen que someter solo a mi consejo, Chito Rendón. No, yo les digo, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y puedes escuchar 2 o 3 personas y posiblemente encontrar la forma correcta en base a
una dirección de diferentes personas que tengan sabiduría. El primer manual o el primer, yo diría, forma de poder escuchar lo que Dios quiere es por medio de su palabra. Y por eso es que Dios habla al corazón cuando nosotros oímos su palabra, cuando oímos sus enseñanzas, sus instrucciones, sus mandatos. Es más, él cuando usa la palabra estatuto, es como que si fuera un cimiento. O sea que cuando él dice, estos son mis mandatos y mis estatutos. Mandato es como una orden. Esto es lo que sale de mi boca. Pero si a alguno aún le cuesta escuchar esa voz, él dice, bueno, tómalo como un estatuto. ¿Qué es un estatuto? Como que si fuera un ancla, como un cimiento, como una base para que tú operes. Y de esa manera te ayuda a escuchar. Mire, como dice Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos, y aquí está, los estatutos, los cimientos y las ordenanzas y los mandatos que hablo hoy a vuestro Dios para que los aprendáis y pongáis por obra. Oye, obviamente él no hablaba de su propia cuenta. Él hablaba porque había pasado tiempo con el Señor. Dice que él se aislaba en su tienda y escuchaba la voz de Dios. Tanto es así que él salía y su rostro resplandecía de una forma muy particular. Miren, la palabra de Dios es tan hermosa porque ella misma nos da pues habilidades, nos da instrucción, nos da consejo. Yo le digo, no es que te tengas que ser teólogo o muy religioso pensando que la escritura te va a volver religioso. No, la escritura te enseña a confiar. Confiar es, yo escucho la voz de Dios, me dice cómo ejecutar algo y empiezo yo a confiar practicando. Bueno, Señor, en tu palabra haré esto. Me hace recordar como cuando el Señor le ordenó a Pedro. Pedro era alguien sabedor de su oficio, era un pescador, mira, nato desde, tal vez no dice desde cuándo, pero yo puedo imaginarme que desde muy niño él pescaba. Y cuando él regresa de estar pescando toda la noche sin recoger, sin pescar nada, a lo mejor un resfriado, y el Señor le dice, boga mar adentro, o sea, vaya, ve a esa dirección y tira la red. Y cualquiera diría, pero si el que sabe soy yo. Pero el que sabe las cosas espirituales solo es el Señor. Pero algo me agradó porque dice Pedro que le respondió, bueno, mira, he trabajado toda la noche, yo soy el que conozco, pero porque tú dices con tu palabra, te haré caso. Y él vino, bogó, o sea, se metió con el barco un poco más adentro y tiró la red. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Que puedo imaginarme que él tiró así cuando él estaba en la noche trabajando, tiraba la red con esa fuerza. Pero ahí estaba solo. Ahí va pues. Y a veces nos pasa así. Pero en su palabra el Señor aún así trae la recompensa. En su palabra, en su mandato, cuando Él dice, Él dice, por cuanto me has creído, verás la gloria de Dios. Bueno, ¿sabes qué sucede cuando uno lee la Escritura? Dice la misma que nos da sagacidad, nos da saber. Esto es Proverbios. Miren, los Proverbios, ¿por qué el Señor nos dejó el libro de Proverbios? ¿Y por qué cuando le pusieron capítulos, qué casualidad, 31 capítulos? ¿Sabe qué creo yo? Y es, bueno, lo he escuchado también, porque cada capítulo representa un día del mes. Entonces, si tú vienes, ahora que estamos comenzando, en los primeros días de este mes,
agarras el día de hoy y empiezas leyendo el proverbio de ese día y así te vas. Y en cada mes, cuando sientes, terminaste. Entonces tú dirás, ala, pero en un mes ya lo leí. Sí, pero lo que quieres de tener esa sagacidad. Vuelve a leerlo hasta que los proverbios se vuelvan parte de la punta de la lengua. Bueno, así lo dice inclusive Proverbios 1. Mire cómo dice el verso, capítulo 1, en el verso 4. Dice que los proverbios de Salomón, al leerlos, al practicarlos, nos da sagacidad al inmaduro y al joven saber e iniciativa. ¿Verdad? ¿Usted quiere salir de la inmadurez? Platicamos hace un rato. Pues aprenda a escuchar. Y dice el verso 22, ¿hasta cuándo los inmaduros amarán la inmadurez? Los insolentes se aferrarán a la insolencia y los niños rechazarán el saber, dando a entender que el que no escucha no solo se vuelve inmaduro, se vuelve insolente y se vuelve necio porque no quiere saber. Señor amado, danos de tu sabiduría y que podamos, Señor, agudizar, discernir nuestros oídos para poder escuchar. No hay como que podamos nosotros decirle, Señor, dame esa habilidad para poder ser sensible a tu voz. ¿Sabe que algo que me agradó muchísimo cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios? Es que Dios le otorgó 3 cosas. Y dice que le dio sabiduría, le dio gran discernimiento. Él le dio discernimiento y le dio amplitud de corazón. Y con estas 3 áreas, él pudo dirigir al pueblo. Porque no solo es ser sabio, sino tener misericordia, amplitud de corazón. No solo es ser sabio, sino poder separar entre el bien y el mal. Y esto fue lo que él le pidió y Dios se lo dio. Así aparece en Primera Reyes, capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ese fue el clamor de Salomón. Usted dirá, pero mire, Salomón no terminó muy bien. Claro que no terminó muy bien. Él perdió. Él era muy sabio, pero perdió el discernimiento. Ya no logró en sus últimos años separar entre el bien y el mal. Dice que en sus últimos años él edificó tantos dioses como tantas mujeres. Él tuvo a los dioses de esos pueblos paganos. Él perdió el discernimiento. O sea que la misma palabra de Dios, él ya no lo escuchó. Él se creyó muy sabio en su propia opinión. Y eso es algo muy delicado. Oye lo que te digo. Dice la misma escritura, no te vuelvas sabio en tu propia opinión. En que tú digas, no, yo ya lo sé. Como Pedro, no, yo sé cómo pescar, no te metas conmigo. No, aprende a discernir y a poder escuchar una voz que te dé sabiduría. Yo le doy bendito, y sabes que si algo yo le he pedido a Dios es que Él me dé sabiduría. Y usted me cree a mí que soy involuto, o sea, que no tengo pecado. No, a veces yo tengo pensamientos, a veces cuando miro cosas que me hacen, ¡uy! Se me retuerce algo, pero después le digo, Señor, ayúdame a poder discernir, a poder retener, a poder separar, porque tenemos pies de barro, dice. O sea, el pie de barro se ensucia. ¿Por qué? Por el mismo polvo. Pero bendito sea Dios que está Jesucristo el justo, que en cual podemos acercarnos. Señor, ayúdame a limpiarme. Y con un corazón arrepentido, Dios lo lava, Dios lo limpia.
Entonces, aprendamos a decirle, Señor, que mi voz escuche tu voz en todo momento. Mire cómo dice el proverbio con relación a aquellos que anhelan el discernimiento. ¿Por qué? Entonces, aquí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué he aprendido? Y uno podría decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿La sabiduría o el discernimiento? ¿O el tener un buen corazón? Pues yo creo que los tres. Si tú le pides sabiduría, Señor, dame discernimiento para poder utilizar esa sabiduría. Y que este año se vuelva un año de atinarle, de pegarle las cosas correctas. Mire cómo dice el Proverbios 12:8. El hombre, dice el 8, el hombre será alabado conforme a su discernimiento. O sea que conforme a que la persona adquiere esa habilidad de poder discernir, el que ha ejercitado sus sentidos para poder discernir entre el bien y el mal, esa persona será alabado, pero el perverso del corazón será despreciado. Yo pregunto, ¿en dónde quiere usted ser alabado? Bueno, así como por tus frutos los conoceréis. ¿Dónde quieres ser tú conocido? Bueno, uno diría, yo quiero ser conocido, alabado aquí en la tierra, pero yo te diría, yo preferiría ser alabado y conocido cuando llegue a los cielos, cuando llegue allá, porque en el cielo es donde llego a una eternidad, donde voy a ejercitar todo lo que aprendí en esta tierra y servir a Dios por una eternidad. Entonces, Señor, ayúdame a poderte desarrollar pues llamémosle ese sentido espiritual para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que no te agrada y entre lo que te desagrada, o más bien dicho, entre lo sagrado y lo profano. Sí, ahorita estamos viviendo tiempos en que mucha gente a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Como que es una confusión, es como que estuviéramos viviendo una época de mucho engaño. Mire, dice Ezequiel 44:23 que aquel que logra pedirle a Dios, ayúdeme a discernir, ¿qué dice? Que su palabra, aquel que escucha, enseñará a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo impío. Así decía el profeta en este verso. Señor amado, que tu palabra me ayude a separar, a discernir, a escoger y a poderme presentar ante ti continuamente de una forma sagrado y limpio, y que pueda yo rechazar, di conmigo, rechazo lo profano y lo inmundo. ¿Qué es lo profano? Pues prácticamente aquello que desagrada al Padre, o aquello que prácticamente el Dios aborrecía. ¿Sabe qué es lo que Dios aborrecía en gran manera? Porque Él aborrecía de alguna manera. Dice que el Padre aborrecía a aquellos que le daban la espalda. Aquel que le conoció, aquel que tuvo comunión con el Padre y le dio la espalda, porque ahora yo, pues tal vez no es que, oye esto, no es que odie a Dios, no, sino que deja de buscarlo. Prácticamente eso fue lo que vimos la semana pasada con ese tema de redimir el tiempo. Si usted no ha visto esa enseñanza, yo le aconsejo, ve y búsquela, porque nos enseña cómo aprovechar el tiempo para buscar a Dios, porque vienen tiempos en que esa búsqueda se va a perder. Entonces, si yo dejo de buscar a Dios, voy a empezar a buscar lo profano, o sea, lo que a Él no le agrada en todo sentido. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si yo no logro discernir, dice la Escritura, que yo me vuelvo cautivo a esa voz que me dio esa dirección. ¿Cómo? Explíqueme mejor, pastor, ¿cómo así? Bueno, es muy fácil, porque obviamente dice que es como el pecado. El pecado, ¿por qué uno peca? Porque es un deleite
de la carne. O sea, la carne se satisface. ¿Cómo? Pues dando a luz lo que a Dios no le agrada y eso se vuelve pecado, ¿verdad? Entonces, igual sucede cuando uno empieza a escuchar algo que te dice, esta es una forma para buscar a Dios y tal vez no es la correcta. Entonces uno me vuelvo cautivo a esa voz y ya no logro discernir entre el bien y el mal. Un verso que nos respalda esto, un verso que lo respalda es en Isaías capítulo 5, verso 13. Dice así, mire cómo es. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. O sea que cuando se pierde el discernimiento y no se oye la voz correcta, empiezo yo a, pues obviamente, ya no tener hambre de su palabra, ya no tengo sed de su espíritu, sino que tengo hambre de un tipo de filosofía o de tal vez de un mensaje diferente. Por ejemplo, hace poco escuchaba yo a una persona que él, siendo un buen creyente, alguien que buscaba a Dios de todo corazón, empezó a escuchar otro tipo de viento de doctrina. Y una de estas lo cautivó de tal manera que él estaba diciendo, que él lo oí en una reunión hace poco, él decía, es que Jesús reencarnó. Y esa enseñanza de que Jesús resucitó es una enseñanza inventada por el Nuevo Testamento. Cuando yo lo oía eso, yo decía, ¿quién te cautivó a pensar de esa manera? ¿Quién te enseñó si tú eras un buen creyente? Pero ese es el problema que sucede cuando dejamos de escuchar una voz correcta y pedirle a Dios, ayúdame a discernir entre el bien y el mal. ¿Sabes? ¿Y qué es lo difícil en esto? Que tal vez mi amigo que ya tenía estas enseñanzas tan equivocadas, él pueda estar seguro, convencido que él está en el bien. Pero pues, sencillamente solo hay que tratar de decir, o crees lo que dice la Escritura o no. Pero él perdió validez en la Escritura. Y nosotros creemos que la Escritura sí es la palabra de Dios. Es una biblioteca divina tan, llamémosle, milagrosa, porque es un milagro cómo se lograron consolidar esos 66 libros, cómo se lograron compilar, cómo se lograron reunir en tantos idiomas, en tantos años y que tengan un mismo mensaje. Yo hoy te animo a que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a escuchar tu voz, porque con ello yo puedo escuchar mi destino, mi propósito. ¿Sabes qué dice la Escritura? Aquel que logra discernir, el que logra escuchar, puede ver su futuro. Así lo dice Proverbios 32, 28 y 29. Porque son una nación privada de consejo, porque no escuchó el consejo de Dios. Y no hay en ellos inteligencia. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, que discernieran su futuro. O sea que el sabio adquiere sabiduría por el discernimiento al escuchar su palabra, al escuchar su voz, al escuchar lo que Dios tiene. Cuando dejamos de escuchar, nos privamos de consejo. Así como vimos que Roboam, derivado a su falta de sabiduría, se dividió la nación. Dice que a raíz de lo que hizo Roboam, se dividió la nación en el reino del sur y el reino del norte. Hay tantos ejemplos en la Escritura de personas que dejaron de escuchar, dejaron de discernir, de buscar el bien y el mal. Ya estoy por terminar y solo quiero decirte, hoy estamos comenzando el año y vamos a comenzar tomando Santa Cena.
Y yo te animo a que tú puedas ahora, si no la has tomado, pues acércate, toma una copa de vino, un poco de pan y dice el Señor delante de ti, yo quiero recordar lo que en tu nombre hacemos memoria, lo que tú nos enseñaste a hacer. ¿Por qué? Porque también en la Santa Cena aprendemos a discernir. Así lo dice la Escritura. Mire cómo dice 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Yo te animo que ahora con esos elementos dile al Señor, examina mi corazón y límpialo de las cosas que no te han agradado. Límpialo de las cosas que me han apartado de ti. Límpialo de aquello que no te saque una sonrisa. Y que yo pueda, Señor, conocerte a ti y amarte tal como tú eres. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, juicio come para sí. Y de esta manera nos podemos arrepentir. Y al arrepentirnos, podemos presentarnos correctamente bien delante de Dios. Yo hoy te animo a que tú puedas decirle, Señor, que mi oración en todo es que podamos ser mejores. Finalizo con este verso que dice en Filipenses capítulo 1, verso 10, y con esto oro por ti. Y esto pido en oración, y esto prácticamente yo también pido oración por ti, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero, en escuchar su voz para conocer más, y en el discernimiento, separando el bien y el mal, a fin de que escojamos lo mejor, para que seamos puros y irreprensibles para el día de Cristo. Señor, que podamos ser mejores para ti, en todo sentido. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando hoy y te ruego, oh Dios, que este año se convierta en un año donde su voz sea agudizada, en que su voz sea, Padre mío, un receptáculo que pueda recibir de ti lo mejor y que podamos redimir el tiempo y poder caminar, Padre mío, aprovechando todo momento para dar el fruto que tú quieres. Señores, de ya bendigo y pido que aquel que se ha alejado de ti hoy se acerque a ti. Dile, Señor Jesús, entra a mi corazón. Díselo, entra a mi corazón y hazme brillar para ti. Padre Santo, si alguno ha pecado, que se arrepienta. Si alguno anda en problemas de economía, Señor, ayúdalo en su economía. Si alguno tiene problemas de salud, ayúdalo en su salud. Te lo pido, yo declaro que sea sano. Y si alguno tiene problemas de relaciones, pues Señor amado, ayúdalo en esas relaciones. Te lo ruego. De esta manera yo te bendigo y yo desde ya te declaro que puedas recibir una palabra de Dios. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Sean bendecidos en todo. Un abrazo y bendiciones.